Listo, entonces, bueno, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a lo que sería la charla de hoy, ¿verdad? Que se denomina uso correcto de productos, énfasis en la sostenibilidad en el manejo integrado de plagas. La idea de la charla, ¿verdad? Es poder cubrir justamente con uno de los temas que pide el reglamento, ¿verdad? Que es el tema de uso correcto de productos. Esta vez lo enfocamos en lo que es la sostenibilidad para la actividad que ustedes realizan, ¿verdad? El manejo integrado de plagas. Eh, Les agradezco mucho la confianza, ¿verdad? El estar participando en este programa de fumigadores responsables, en el cual pues vamos a seguir dando este tipo de charlas, ¿verdad? Para que ustedes tengan provecho de ir, ¿verdad? Conociendo sobre los temas que les pide la legislación. Y como somos varios, ¿verdad? De repente vale la pena que tal vez repasemos un poquito algunas reglas. Sería bueno que si tienen chance, ¿verdad? Más bien, ahorita apaguen el micrófono, solo si tienen alguna duda, pues entonces ahí con mucho gusto, ¿verdad? Ustedes hacen la consulta o si tienen algún comentario, ¿verdad? A veces hay comentarios que nos aportan a todos, ¿verdad? Ahí la experiencia en lo que es el trabajo en campo del manejo integrado de plagas la tienen ustedes, entonces si ustedes tienen algún aporte en cualquier momento, ¿verdad? Pueden hacerlo. Em, Vamos a arrancar entonces. Este tema de lo que es la sostenibilidad, ¿verdad? Es un tema amplio en realidad, pero que es importante para todos en la sociedad, todos los trabajos incluso. Eh, para eso podemos empezar por hablar qué es sostenibilidad, o sea, definir, ¿verdad? La palabra sostenibilidad dentro del español, ¿verdad? Y del contexto, más que del español, más del contexto que se utiliza la palabra sostenibilidad, se tiene una definición muy clara, porque ese concepto, ¿verdad?, de sostenibilidad es algo que ya apareció hace mucho tiempo en la sociedad. Entonces, sepan que la palabra sostenibilidad se usa y se usa, ¿verdad?, sin problema, por decirlo así, o sea, sin restricción, porque ya se sabe que es para algo muy claro, muy específico. De hecho, si lo vemos como en su definición más concreta, ¿verdad? La palabra sostenibilidad es que podamos satisfacer las necesidades que tenemos, ¿verdad? Y que tenemos hoy, por eso ahí dice el presente, ¿verdad? Sin que vayamos a comprometer los recursos, ¿verdad? Ahí dice la capacidad, para no decirlo solo en recursos, sino la capacidad, porque involucra muchos tipos de recursos, ¿verdad? Para lo que son generaciones futuras y las necesidades que esas generaciones futuras van a tener. O sea, así como yo estoy teniendo hoy, ¿verdad? Una necesidad que yo ocupo satisfacer, entonces la sostenibilidad es llegar y satisfacer esa necesidad que yo tengo, pero que al momento de yo satisfacer esa necesidad no le destruya, ¿verdad? La posibilidad a la generación futura de satisfacer esa misma necesidad para ellos. Como seres humanos vamos teniendo necesidades. Entonces vean ustedes que, como les digo, es un concepto que ya ha estado desde hace mucho tiempo y entonces ya está muy bien definido. Ahora, si hablamos de sostenibilidad, ¿a qué se le aplica la sostenibilidad? Pues realmente la sostenibilidad se le aplica, ¿verdad?, a muchos temas o puede aplicarse a muchos temas. Entonces, hablemos de tres que son los ejes específicos, digamos, o más centrales de cuando hablamos de sostenibilidad. Eso hay que tenerlo en claro. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, ¿verdad? Hablamos de que vamos a tocar tres dimensiones específicas con esa palabra. O sea, cuando yo quiero hacer algo sostenible, ¿verdad? Si yo veo en el integral, en la forma así macro, si yo lo veo desde lejos, ¿verdad? Desde la sostenibilidad, yo tengo que estar claro que la sostenibilidad me implica al menos tres dimensiones importantes, como lo son la dimensión económica, o sea, la parte del dinero, ¿verdad? La dimensión social, ¿verdad? La parte de la población o la sociedad y la dimensión
ambiental, ¿verdad? Que es aquí donde vamos en esta ocasión a hacer un énfasis en la dimensión ambiental. Pero vean que no solo existe la sostenibilidad en temas ambientales, ¿verdad? Existe la sostenibilidad cuando hablamos de algo económico, ¿verdad? Por eso es normal que digamos si un negocio es o no sostenible, ¿verdad? Sostenible en el tiempo, porque tal vez empezar un negocio se logró, ¿verdad? Con un esfuerzo, pero ocupa un tiempo, ¿verdad? Para que el negocio vaya prosperando y que sea sostenible en el tiempo. Entonces vean que la palabra sostenibilidad no solo es para el ámbito ambiental, ¿verdad? Sino que puede verse desde la dimensión económica, puede verse desde la dimensión social, desde la dimensión ambiental. Hoy específicamente, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en lo que sería la dimensión ambiental. Entonces, si nos ponemos con la parte ambiental, ¿verdad? Si nos ponemos a estar claros con esto, ¿verdad? Vamos a estar viendo que, pues entonces es la misma definición que ya vimos, pero aplicado al ámbito, a la dimensión ambiental, nada más. Entonces es capacidad de que satisfagamos nuestras necesidades, ¿verdad? Las satisfacemos, pero entonces no comprometemos, ¿verdad? Los recursos naturales o del ambiente para las futuras generaciones también, ¿verdad? Entonces lo podemos decir también de la manera que está ahí, ¿verdad? Se centra en la protección y preservación de ecosistemas, biodiversidad y servicios ambientales, ¿verdad? Y vea que la protección y preservación a lo que se refiere es a justamente centrarse en ese concepto de definido que les decía al inicio, ¿verdad? Que es la sostenibilidad ambiental, es la sostenibilidad per se, ¿verdad? Que es cuando hablamos de que el recurso se logre cuidar para una futura generación, ¿verdad? Entonces, si ya nos vamos a la parte ambiental, entonces protección y preservación de ecosistemas, o sea, de lo natural, ¿verdad? Aquí hay un video que la idea es que lo podamos ver. Vamos a ver cómo, bueno, si no se los paso por acá, porque de alguna razón no me suena, pero aquí se los voy a poner. Ahora sí, aquí está buscándolo, ya, aquí lo tengo. Vamos a ver si lo logramos visualizar. Este video, ¿le escuchan el audio ustedes? Ok, perfecto, entonces vamos ahí.
Ok, un video breve que teníamos ahí entonces para compartir con respecto al tema. Igualmente, si alguien tiene algún comentario, como les decía al inicio, ¿verdad? Lo puede realizar. Ahora, denme un segundo para cerrar eso. Ahí está, ahora sí, volvamos a la presentación. Entonces, el video es breve, nada más para dar una introducción, ¿verdad? Sobre, pues, un tema importante que también hay que tocar. Aunque el video se está especializando en sustancias o productos químicos que son más para el alcance del campo, ¿verdad? De la siembra, y tal vez no es el enfoque de ustedes así tal cual, ¿verdad? Pues hay que tomar en cuenta que dentro del país, ¿verdad? Y también esto va muy enfocado, ¿verdad? A lo que es ese tipo de aplicación, esto que les voy a mostrar, pero hay que tomar en cuenta que existen en el mundo, ¿verdad? Problemas a partir de las sustancias químicas, a veces por malas aplicaciones, a veces por, ¿verdad? Malas aplicaciones desde mala dosificación hasta mala práctica de la persona que esté aplicando y otro montón de situaciones. El hecho es que llevan consecuencias, ¿verdad? Entonces, como dicen, ¿verdad? Siempre hay que tomar en cuenta que el exceso de cualquier cosa viene siendo malo, ¿verdad? Viene siendo dañino. En Costa Rica, solo para que ustedes tengan un conocimiento, ¿verdad? Existe prohibición de ciertas sustancias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo menciono? Y aquí, de hecho, en la presentación, cuando ustedes lo tengan, van a ver que varias de las diapositivas son esa lista completa. Decidimos ponerle la lista completa para que ustedes puedan consultarla en su debido momento, ¿verdad? Pero en Costa Rica existe una prohibición de ciertos productos que, como les digo, normalmente no son aplicables a las labores de ustedes en el día a día, pero vayan a tener cuidado, ¿verdad? Por eso justamente mejor le damos la información. Esto es información de una página del gobierno, ¿verdad? De Costa Rica, que es el Servicio Fitosanitario del Estado, donde ellos velan por, entre muchos otros temas, ¿verdad? Por la lista de productos prohibidos. Como ustedes pueden ver, aquí se menciona el ingrediente, la clase, ¿verdad? Por ejemplo, algunos son herbicidas, o la mayoría. Pero vean que sí encontramos algún insecticida o algún rodenticida, ¿verdad? Que aunque tal vez ustedes no lo hayan usado nunca, pues puede ser que llegue a sus manos alguno de estos productos. Es bueno que sepan cuáles sí son prohibidos, ¿verdad? Ya que en el día a día de ustedes están siempre trabajando con productos químicos. Vean que esto tiene sus respectivos decretos país, ¿verdad? De cuándo fueron prohibidos. Y aquí junto con la fecha y el número de gaceta, ¿verdad? Entonces uno puede ir con el número de gaceta a internet, la fecha de la gaceta que se publicó y ir a revisar este decreto si tiene alguna duda o si tiene algo específico que quiere consultar. Esta tabla está compartida en la página del Servicio Fitosanitario del Estado. Sin embargo, con el material de la presentación ustedes lo van a tener a disposición. Vean que aquí ya va contando más de 40 productos. Aquí ya van 57, 77, 98 y todavía le sumamos estos que no están numerados y que tal vez puede que no estén en ningún decreto, pero que siguen estando en la lista que facilita el Servicio Fitosanitario del Estado. Entonces, todo esto se lo facilitamos para que ustedes, ¿verdad?, tengan el cuidado respectivo. Ahí está el link que ustedes van a poder accesar, ¿verdad?, para ver estos mismos temas. Ahora, pasemos a algo más. ¿Cómo considero los aspectos de sostenibilidad ambiental en procesos de aplicación de productos químicos, procesos de fumigación o en general en procesos de control integrado de plagas, ¿verdad? Bueno, aquí hay que recordar que las consideraciones o dentro de un manejo integrado de plagas, ¿verdad? Estamos hablando de que un manejo es integrado cuando se tienen ciertas etapas dentro del proceso. O sea, no es simplemente
ir a la aplicación de un producto químico, ¿verdad? El manejo integrado de plagas es, o lo llamamos así, cuando tenemos etapas de prevención, de inspección, de identificación, de monitoreo y de control. Y entonces, cuando tenemos este esquema, ¿verdad? Es solo en ciertas partes del proceso o de ese círculo, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener la aplicación de productos químicos. El esquema del manejo integrado de plagas debe siempre recordarnos que el aplicar un producto químico no es la única opción que yo tengo, ¿verdad? Y más bien, en algunos casos, busca ser lo último que hago, ¿verdad? El control por un producto químico, por lo que le llamamos más comúnmente una fumigación. Eso no quiere decir que si ustedes se dedican al control integrado de plagas y buscan evitar poner un producto, ¿verdad? Y se van a quedar sin trabajo, ¿no? Porque justamente lo que ustedes buscan es tener toda la expertise que ustedes ya tienen, ¿verdad? Para poderle recomendar al cliente acciones diferentes a la aplicación y la aplicación realizarla a ustedes, que son los profesionales en el manejo de los productos químicos. Y aún manejando productos químicos, ¿verdad? Ustedes buscan que esa sea su opción última. Entonces, si hay acciones correctivas en el sitio, eso se propone, ¿verdad? Como temas de la inspección que ustedes ya detectaron, que hay acciones preventivas y entonces las identifican, las realizan, las monitoreamos, las controlamos y así vamos sumando al círculo cada vez que le damos una vuelta, una mejora continua en el sistema. Ahora, cuando hablamos de un ingrediente activo que vamos a utilizar, bueno, por supuesto, de primer lugar, es importante que ya tengamos claro que es un producto, un ingrediente activo que no está contemplado en una lista de prohibición, por ejemplo, como la lista de prohibición que nos presenta el Servicio Fitosanitario del Estado, ¿verdad? Entonces yo primero debo revisar que eso sea así, ¿verdad? Que yo sepa que no es un producto prohibido el que yo le estoy recomendando a mi cliente. No es porque tal vez el cliente se vaya a dar cuenta, ¿verdad? Incluso, usted puede aplicar un producto que fue prohibido y el cliente nunca se dio cuenta. Pero recuerden que un buen servicio al cliente debe quedar documentado, ¿verdad? ¿Qué productos se utilizaron? ¿Cómo se utilizaron? Y si aquí a 2 años, por alguna situación, ¿verdad? Se da cuenta que he venido utilizando ese producto, podemos generar un problema, ¿verdad? Entonces, siempre, de todos modos, nadie puede alegar que no conoce la ley, ¿verdad? Eso es un tema que tenemos que tener todos siempre claro. Así que si estos temas ya están prohibidos, ¿verdad? Una primera tarea que debo siempre cumplir es ir a revisar que no estoy utilizando ninguno que sea prohibido. Segundo lugar, ¿verdad? Es el tema del, bueno, igual con el ingrediente activo, sabiendo que no está en una lista de prohibición, bueno, yo tengo que saber que cada ingrediente activo tiene su forma de actuar y, muy importante, la plaga en dónde va a actuar, ¿verdad? Entonces, yo responsablemente identifico la plaga y también, ojalá pudiera y tenga la oportunidad de saber la etapa en la que esa plaga se va a encontrar, ¿verdad? En el momento y saber si es un buen momento o es beneficioso para eliminarla o si debo esperar, ¿verdad? Algunos días que sería más beneficioso en ese momento, que eso también es un criterio importante. Pero otro punto muy relevante cuando ya estamos tocando estos temas de sostenibilidad, que recuerden que es cuidar el recurso de la generación futura, o sea, evita, como decía el video, contaminar suelos y aguas. Entonces, hay que leer definitivamente la etiqueta y el alcance del producto. Aquí tomen en cuenta que existe, ¿verdad? Y vamos a verlo en esta siguiente, existe lo que sería, por ejemplo, la clasificación por banda toxicológica, donde en esa clasificación, ¿verdad? Tenemos la característica de colocar colores. Entonces, a partir de los colores, yo me voy guiando. Ustedes saben que este es un tema que, bueno, tal vez en algún momento fue más voluntario, pero hoy en día dependiendo del cliente al que usted quiera apoyar, ¿verdad? Al que usted le va a ofrecer su servicio y le va a dar valor,
el cliente ya te exige. Por ejemplo, si hablamos de clientes del gobierno, ¿verdad? Instituciones del gobierno, muchas instituciones ponen sus requisitos basándose en esta clasificación de banda toxicológica. También en la industria privada, ¿verdad? Habrán clientes que pongan sus requisitos de qué tipo de banda del esquema quiero yo que me aplique, ¿verdad? Que normalmente, pues, andamos hablando de que uno de los que más se mueve en el mercado es el verde, la banda verde. ¿Por qué? Porque la banda verde, a diferencia de las otras bandas, son productos que generan o efectos menos peligrosos o efectos que tal vez sí son peligrosos, pero a un muy corto plazo. Y si respeto ciertas guías, ¿verdad? No voy a generar una consecuencia dañina hacia las personas. Entonces, esas clasificaciones ya se realizan por parte del fabricante, por parte de las casas matrices, ¿verdad? Y ellos realizan diferentes tipos de pruebas para saber qué tipo de banda, de manera responsable de parte de ellos, ¿verdad? Indicar qué tipo de banda es. Entonces, normalmente como la banda verde es la más beneficiosa, la más amigable, ¿verdad? Tanto para la salud como para el ambiente, ¿verdad? Es una banda que es muy colocada y muy conocida. Muchos productos se utilizan que están en esta banda, pero no es la única banda que existe. También está la banda azul, donde tiene ciertos criterios, ¿verdad? Ya un poco más peligrosos o de mayor consecuencia, ya sea la salud o ya sea el ambiente. Todo dependerá de los productos. La banda amarilla es la que le sigue y finalmente la banda roja. Es una clasificación de 4 bandas, ¿verdad? Y la banda roja es el producto que tiene pues más toxicidad, ¿verdad? Entonces, esto es tanto para la salud como para los recursos naturales, ¿verdad? Es un tema que también debe ser cuidado porque al final, ¿verdad? Es algo que nos va a llegar a, o nos puede guiar justamente sobre los temas que están relacionados a la sostenibilidad. Ok, además de las bandas, ¿verdad? Es importante que directamente al producto nosotros nos podemos fijar en, por ejemplo, en esa clasificación o si está en una lista de productos prohibidos o no, pero la sostenibilidad, si lo vemos desde un enfoque integral, que justamente es lo que siempre buscamos trabajar, ¿verdad? Para garantizarle el mayor aporte de valor que ustedes puedan a sus clientes, pues entonces tenemos que ver otros aspectos, no solo el producto que yo voy a agregar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de para la sostenibilidad, están también los temas de aplicación adecuada. Entonces, cierto producto debería aplicarse con ciertos equipos, ¿verdad? O sea, no es como que yo nada más agarro un producto cualquiera y va para un equipo cualquiera. Normalmente no funciona así. Muchas de las veces por las que nos limitamos a escoger un equipo y un producto es por la parte económica, ¿verdad? Si un equipo sé que gasta más y yo sé que es un producto caro y lo quiero ahorrar, pues uso otro equipo que sé que gasta menos, que, ¿verdad? Realiza su proceso, su operación, la realiza de una manera más económica, digamos. La parte económica es importante, obviamente, para las empresas. Una empresa funciona a partir de eso, ¿verdad? Para eso generamos empresas. No existe una empresa que no tenga eso como un eje importante o fundamental. Siempre la parte económica es algo que juega un papel importante, pero la parte ambiental también. Entonces vean que la escogencia de un equipo adecuado para mi producto tiene relación definitivamente con la parte de sostenibilidad. Porque ¿qué pasa si yo elijo el equipo que no es adecuado y que lo que hace es exponer a sobredosis a todo el entorno donde yo aplique? Bueno, llegamos a lo mismo que nos decía el video, ¿verdad? Entonces estoy yo sometiendo a dosis más altas a la tierra que después con la lluvia percolan hacia abajo, llegan a las aguas subterráneas, ¿verdad? Entonces, todos esos puntos son importantes de cuidar. Vea que ya no es solo un tema de economía por ahorro en el negocio o para que el negocio sea rentable, no, hablamos de que son temas que van más allá de eso, ¿verdad? Cuidan
desde la parte económica yo cuido, pero también voy a cuidar desde la parte ambiental. Y pongo un ejemplo fuera del tema de fumigación, ¿verdad? Ahora lo vimos muy claro con el tema de la electricidad estos días. ¿Qué pasa si yo yo no estoy en casa, pero dejo 10 luces encendidas de mi casa, aunque no estoy, ¿verdad? Bueno, eh, justamente lo que pasa es que si usted las apagó, ahorró en lo económico, lógico, porque digamos que estuvo afuera 2 horas. 2 horas de consumo de 10 bombillos ya es plata, ¿verdad? Si los dejé apagados, ahorré. Pero no solo eso, vean que tiene implicación en la parte ambiental, ya lo estamos viendo con repercusiones un poco más directas, ¿verdad? Entonces, si yo, perdón, don Franklin, es que no sé si puedo apagar el micrófono. Aquí. Ok, porque entonces, digamos, vean que desde la parte económica salta lo ambiental. Si todos pensamos con que voy a dejar 10 luces durante 2 horas porque ya casi llego y para que, no sé, mantenga un área protegida, que es un tema distinto también, ¿verdad? Nada más que 10 luces es como un poco exagerado, podría dejar una, ¿verdad? Si es un tema de seguridad. Pero bueno, digamos que mantengo así y todos pensamos igual, obviamente que estamos consumiendo del sistema una cantidad de energía importante que además nadie está usando, ¿verdad? O sea, nadie está sacándole un provecho. Entonces vean cómo justamente la sostenibilidad va atándose, ¿verdad? Y lo que les decía, no es solo en lo económico, sino también en lo ambiental, y es el enfoque que vemos hoy. Entonces, bueno, hablar de los equipos y de la selección de equipos, ¿verdad? Es importante. Otro tema es que cuando ustedes atienden un cliente específico, una situación específica en la instalación de cliente, ¿qué alternativas que sean de mayor sostenibilidad ambiental puedo aplicar? Entonces, de alguna manera llamamos ecoamigables, ¿verdad? O sea, por ejemplo, existe la posibilidad de atender las necesidades de ese cliente bajo la utilización de algunos productos alternativos, por ejemplo, en base con aceites esenciales. Eso existe, me lo puedo preguntar, ¿verdad? Yo me lo puedo preguntar y si sí, podemos probar. Existe en el mercado y para la necesidad del cliente que tengo ahorita la posibilidad de aplicar un insecticida orgánico. Eso existe, ¿verdad? Existen microorganismos que me beneficien la salubridad del entorno, ¿verdad? O la eliminación de la plaga, en vez de yo nada más aplicar un producto químico, aunque sea banda verde, y eso me genera mayor sostenibilidad en el ambiente. Eso existe. Son preguntas que debemos hacernos, ¿verdad? Existe posibilidad de trampas y señuelos, o sea, que no tengan un producto químico aplicado. Existen productos con certificaciones ambientales. Otra pregunta importante, ¿verdad? No necesariamente no huirle a la aplicación de productos químicos, pero hasta dónde yo me empapo de las características de esos productos que yo estoy usando y cuáles certificaciones tiene ese producto o cuáles hay en el mercado que yo pueda buscar, ¿verdad? Y cuando hablamos de certificaciones, pues hablamos entonces de algunos ejemplos acá posibles que van más allá entonces de, por ejemplo, la clasificación por banda toxicológica, que es un caso que hablamos antes. Por ejemplo, si tenemos temas de certificación, por ejemplo, de normas como la norma 14001, ISO 14001, que es la norma cuando una empresa tiene un sistema de gestión ambiental. ¿Y esto por qué me interesa decirlo y conocerlo? ¿Y por qué les interesa a ustedes? Bueno, tal vez si bien en nuestras empresas no vamos a adoptar un sistema de gestión ambiental hoy en día, ¿verdad? Tal vez queda difícil un esquema de ese tipo. Yo estoy seguro que ustedes quieren atender clientes grandes, por ejemplo, multinacionales, donde esos esquemas son el pan del día a día. O sea, los tienen y los tienen desde hace 10 años, desde hace 15 años, ¿verdad? Podemos hablar de empresas grandes, multinacionales, donde el esquema ambiental, el certificado ambiental ISO 14001 existe. ¿Y eso qué significa? Bueno, ¿y por qué a ustedes les interesa?
Bueno, porque ustedes, si le van a vender a ese cliente, muy probablemente ellos van un paso más allá y ellos entonces ocupan saber del producto que ustedes van a aplicar y cómo afecta y por qué y cuánto y dónde y cómo. Entonces, como ustedes son los expertos en el manejo integrado de plagas y en los productos químicos que ustedes utilizan, por supuesto que tienen que saber las características ambientales de sus productos y poderle responder sus dudas y poderle atender, ¿verdad? Y satisfacer la necesidad que ellos tienen, a pesar del hecho de que tienen una exigencia alta en la parte ambiental y me van a requerir protocolos, me van a requerir temas que yo tengo que conocer en la parte ambiental. Y ojo que la parte ambiental en Costa Rica da para hablar un montón, ¿verdad? Pero no es nada que tenga que descuidarse, o más bien es algo que tenemos que empaparnos y empaparnos mucho, porque ustedes saben que Costa Rica vende turismo a gran escala. Costa Rica exporta productos también a muy gran escala. Y parte del por qué somos un país que vende tanto en esos ejes temáticos, ¿verdad? Es porque justamente vendemos la imagen de ser un país donde tenemos la bendición también de tener mucho verde, tener mucha naturaleza y por supuesto que nos toca la tarea de cuidarla. Entonces, la sostenibilidad ambiental ha sido un tema en el país desde hace mucho tiempo y ha percolado en muchos giros de negocio. No crean que solo el de ustedes, en realidad está en todos, ¿verdad? En todos. En un supermercado usted ve un certificado de este tipo. Vamos a cualquier tipo de negocio y existe la posibilidad de certificar. Otra certificación existente en el país desde hace algún tiempo y a la cual cada vez gana más fuerza, ¿verdad? Y ahora, hoy en día tenemos alrededor de 500 empresas certificadas, más o menos, certificación de carbono neutralidad. Y no creo que vaya para abajo, más bien va para arriba. Ustedes saben que es un tema que se oye en las noticias, que Costa Rica quiere llegar a ser carbono neutro, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Eso qué significa? Lo que yo contamino por emisiones de CO2 lo compenso a través de, por ejemplo, bosques. Y el país tiene programas donde se compensa, ¿verdad? Entonces yo pago unos bonos para mantener esos bosques hasta cierto año, ¿verdad? La fumigación como tal, la aplicación de producto químico como tal, genera emisiones. Es un punto que también en algún momento, ¿verdad? Daría para otra charla completa, pero ahora hay que por lo menos conocer, ¿verdad? Que es un punto importante donde empresas se certifican, por supuesto, entonces se cuidan en las emisiones que generan y seguramente si usted tiene un cliente que es una empresa certificada en carbono neutro, va a ocupar asesoría de parte suya para esa carbono neutralidad, porque ellos ocupan saber cómo su producto le afecta en esa contabilidad que ellos llevan de los gases de efecto invernadero, que es de lo que trata ese programa. Y otra certificación, ¿verdad? Voluntaria en el país, que es la Programa Bandera Azul Ecológica, también, donde existe para empresas la categoría de cambio climático, que es la más utilizada, donde ustedes van a empresas y ven esas banderas azules, ¿verdad? Con 1, 2, 3, hasta 4, 5, 6 estrellas y luego ya inventaron estrellas, o sea, una sola bandera tiene 6 estrellas blancas, la posibilidad de 6 estrellas blancas. Si tiene solo una es porque se esforzó para ganar una estrella blanca. 2 estrellas blancas requieren un poco más de esfuerzo y así sucesivamente hasta 6 estrellas blancas. A hoy ya tenemos, además de las 6 estrellas blancas, estrellas verdes y estrellas creo que son plateadas o doradas también. Entonces, vean que eso va sumando, ¿verdad? Va sumando en lo que es cada vez ser un poco más sostenible, ¿verdad? Dentro del mercado de brindar servicios a una organización o a una empresa. Avanzamos un poquito más y tenemos que hablar sobre la gestión del residuo. En esta dedicamos unos minutos también porque es un tema importante. Además de las certificaciones, además de las etiquetas de banda toxicológica, como hemos hablado, además de seleccionar bien mi equipo, además de yo tener un criterio, ¿verdad? Para saber si puedo aplicar alguna alternativa distinta a la sustancia química, todo esto que suma a la sostenibilidad, ¿verdad? Yo, bueno, cuando ya de todos modos apliqué una sustancia química, que es
muy normal en nuestro quehacer, en el día a día, ¿verdad? Yo tengo que preocuparme, ¿verdad? Por el envase vacío que genero cuando gasto el producto. Eso se llama el residuo. ¿Y por qué tengo que preocuparme? Bueno, resulta que en este país, desde el 2010, se aprobó la ley 8839, que se llama Ley para la Gestión Integral del Residuo. Es que esa es la tendencia, ¿verdad? Tenemos un control integrado de plagas, gestión integral del residuo. O sea, siempre hay como la tendencia a buscar lo integrado, lo integral, como la completitud, ¿verdad? De las cosas. Y esta ley, justo junto con su reglamento, que salió unos años después, que es el decreto 38272, ambas, tanto la ley como el decreto de atinencia, tanto al Ministerio de Ambiente como al Ministerio de Salud, son temas que se controlan en el país y no solo le obligan a cada empresa que trabaja en Costa Rica a realizar su plan de residuos, ¿verdad? Sino a que realice acciones en pro del ambiente para que sus residuos sean manejados de una manera correcta. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del control integrado de plagas y generamos envases vacíos, ¿verdad? Entonces hay una gestión de ese residuo que yo generé, ¿verdad? Hay una gestión de ese residuo que yo generé que es importante que yo la interiorice y que la tenga en cuenta. Por ejemplo, ¿verdad? Para los envases vacíos de productos químicos que ustedes utilizan cuando ya aplicaron donde sus clientes, ¿verdad? En el control integrado de plagas, es importante que ustedes llenen ese envase, ¿verdad? No todo hasta arriba, sino por lo menos a un tercio, ¿verdad? Menos de la mitad, a un tercio, con agua limpia, lo agiten, ¿verdad? Para que el agua pueda mantener dentro de su compuesto líquido, arrancar de las paredes del envase y mantener dentro del agua y podamos desechar esa agua. Y volvamos a repetir ese proceso 3 veces, un total de 3 veces. Eso es conocido y muy famoso en el gremio, ¿verdad? Porque se llama el triple lavado o el triple enjuague, cualquiera de las dos, ¿verdad? Ese triple enjuague es muy importante, ¿verdad? Que se realice porque garantiza que el envase por dentro, si bien no queda en un nivel de limpieza perfecto, ¿verdad? Pues por lo menos queda mucho mejor que si nada más lo desecho así, ¿verdad? Bueno, pero ese no es el único paso que se debería dar para una gestión que, como dijimos, es integral del residuo que yo estoy generando. Vean que un paso importante es evitar la reutilización indebida mediante perforación de envases o destruirlos, ¿verdad? Usted, porque al perforarlos o al destruirlos, dejo la probabilidad de que las personas, ya sea usted o cualquier otra persona que tenga acceso a ese envase ya roto, ¿verdad? Se exponga directamente, por ejemplo, por la vía de la piel, la vía dérmica, ¿verdad? Se exponga directamente al contenido de ese envase, que si bien ya por lo menos no está concentrado, porque además le aplicamos un triple enjuague, puede tener trazas que pueden generar efectos secundarios. Si bien no las consecuencias fatales, Dios quiera, ¿verdad? Y ojalá sea así, pero puede generar malestares, ¿verdad? Entonces, depende del producto, puede ser más complicado o menos complicado. Pero esa reutilización no es recomendada, ¿verdad? El envase que ya se gastó, en realidad su destino es darle un tratamiento adecuado, pero la reutilización no es un tratamiento adecuado para este tipo de contenedores. En cambio, sí es preferible o es recomendable que usted ese envase lo limpie, ya sabemos que no lo reutilice, ¿verdad? Y lo señale, ¿verdad? Lo señale como un envase que, bueno, ya fue lavado, ¿verdad? Para que no se aplique otra vez un triple enjuague, sino que ya se sabe que ya, pero que además no se va a reutilizar. ¿Y qué es lo que debo hacer con este envase? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es entregarlo a puntos autorizados que le garanticen a usted que ese envase se va a eliminar de la manera adecuada. La ley
que era la anterior, que les estaba diciendo, ¿verdad? La del 2010, la 8839, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, nos hace a todos responsables de los residuos que generamos. Y eso involucra a las empresas. Entonces, déjenme decirles, hay una cadena de distribución. Entonces, usted va y aplica el producto que compró en la casa de Juan. Juan es responsable hasta cierto punto de ese residuo porque Juan compra el servicio que usted le ofrece de control de plagas, ¿verdad? Entonces, como Juan le paga a usted el servicio, Juan es responsable hasta cierto punto de ese residuo, ¿verdad? ¿Quién es responsable también? Usted como prestador del servicio, ¿verdad? Usted como prestador del servicio, que es quien lleva ese envase a la casa de Juan, también es responsable. Pero ¿quién más es responsable? El proveedor que se lo vendió a usted, ¿verdad? Es una cadena. Y esa responsabilidad, eso se llama el principio de responsabilidad compartida. Y quedó plasmado en esa ley 8839 del 2010 y aplica para todo. Si yo compro un tele y se me dañó el tele, yo voy a donde lo compré porque yo soy responsable del residuo, pero ellos también. Entonces, desde hace algún tiempo, ¿verdad? Desde la ley y cada vez toma un poco más de fuerza y en todos los diferentes giros de negocio se va dando que quien le vendió a usted debe hacerse responsable del residuo. Entonces, Juan, donde yo apliqué, me dice, mire, es que usted que me aplicó este producto es el responsable del residuo. Y yo que compré ese producto y lo apliqué, voy donde el proveedor y le digo, mire, es que usted también tiene responsabilidad. ¿Tiene algún programa? A veces los proveedores, ¿verdad? De los productos químicos que ustedes aplican, tienen algún programa donde reciben y como se los llevan varios de las personas técnicas que aplican el producto, ellos reciben masa, reciben cantidad y después pueden darlo para llevarlos a un tratamiento adecuado, ¿verdad? En el tema de esos plásticos, pues habrá muchas posibilidades. No sé si algunos se podrán reciclar, tal vez sí. Algunos otros se podrán procesar, ¿verdad? Y generar otros subproductos, como la madera plástica, ¿verdad? Que ya no es nada nuevo en el país, ya existen muchas estructuras de madera plástica. Y es un uso que se le da al plástico también. Ok, básicamente, ¿verdad? Esto es lo que teníamos para esta charla. Ahora, entonces, pues, un poco de consultas, nada más para saber que el tema se interiorizó y se entendió bien, ¿verdad? Se espera, pues, alguna participación de ustedes. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿qué puede generar un problema ambiental, ¿verdad? Como que, según lo que vimos hoy o alguna experiencia que ustedes tengan, ¿qué consideran que es algo que les puede generar un problema ambiental a ustedes? Sergio, adelante, sí. Marco, adelante, claro que sí. Sí, ahí se escucha fuerte y claro, Marco, sí. Ah, sí, ajá. No, excelente pregunta. Jay, la ley es esa misma, la de residuos, la 8839. A veces lo que pasa en el país es que no tenemos capacidad, ¿verdad?, para fiscalizar leyes. Y eso pasa en todos los ámbitos, ¿verdad? Vean la seguridad. Yo estoy seguro que en el papel de las leyes del país, ¿verdad? Aquí no debería haber ni un solo muerto, digamos, por inseguridad ciudadana como la que vivimos hoy en día. O sea, estoy segurísimo, en el papel debe estar claro. Pero ya a la hora de ejecutar tenemos limitaciones, ¿verdad? De recurso humano, de plata, de un montón de cosas. En la ley de residuos quedó plasmado eso, así tal cual usted lo está diciendo, ¿verdad? Y ese es el principio de responsabilidad compartida. O sea, lo que quiere decir es, usted, proveedor que vende esto, diseñe un programa, diseñeme una solución
para que esto no se lleve. Entonces, déjeme contarle, por ejemplo, en temas de electrónicos, ahora empieza a tomar un poquito, no sé si han visto, pero a veces hay ferias donde dicen traiga su residuo electrónico, porque ese no debería estar botado con el resto de basura. En temas de pinturas, ¿verdad? Grandes empresas recogen y entonces algunas otras empresas o ferreterías se lo pueden llevar a eso. Entonces, en temas de aplicación de productos químicos o de fumigación, empresas proveedoras, ustedes pueden consultar. Algunas tienen sus programas, ¿verdad? Y le pueden garantizar a usted y le dejan que le lleve sus productos, si es posible. Pero tal vez no es algo que esté tan desarrollado y como le digo, va creciendo, pero sí, esa ley lo obliga, es esa la ley justamente. Sí. Sí, sí, sí lo obliga porque en la ley y el reglamento está se llama, eso se llama, lo que usted me dice, eso se llama un plan de gestión integral de residuos. Ese es el documento y ahí debe decir todos los pasos para realizar, ¿verdad? Pero como le digo, si no lo tiene el proveedor, también lo entendería yo, por lo menos en este mundo, en esta situación, ¿verdad? En la actualidad, porque sé que a veces no hay chance para fiscalizar todo eso. Entonces, pero ahí poco a poco se va sumando, ¿verdad? Con gusto. Sergio, adelante, sí. Ah, ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, 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 y es importante, digamos, es importante justamente hablar esos temas y crear conciencia porque no hay otra forma de hacerlo, es lo que les digo, o sea, el recurso humano del gobierno, ¿verdad? En sus instituciones, que son las responsables de cuidar que esto se haga, son pocas personas para cubrir todo el país y a veces no les da, ¿verdad? Entonces, a veces las cosas surgen de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, si ustedes le van a vender a una industria grande, transnacional o multinacional, y les obliga a que, bueno, usted me vende, usted es mi proveedor, pero yo le compro a usted, pero uno de mis requisitos es que usted me entregue el certificado que dice que usted su proveedor le recibe los envases. Ve, entonces ahí poco a poco en la cadena se va formando y se va obligando. Yo estoy seguro que si a nosotros, ¿verdad? Llego como controlador de plagas y le quiero vender a esa empresa y sé que voy a facturar bien y ese es el requisito que me ponen, yo estoy seguro que voy y negocio con el proveedor y voy a tener ese requisito cumplido. Pero probablemente se requiere ese empujoncito, ¿verdad? Entonces, es como un tema de conciencia. Si yo lo quiero hacer bien, ¿verdad? ¿Hasta dónde voy a llegar? A veces esos empujones son importantes. Entonces, en el país, por ahí es donde se va dando crecimiento a temas importantes como ese, justamente, sí. Y ven que sí existen algunos proveedores que tienen su responsabilidad ambiental y abarcan ya estos temas. Entonces, es cuestión de buscar, ¿verdad? En su momento se puede, se puede detallar. Muy bien. También por ahí vamos a ver, dice que
¿Qué dimensiones pueden afectar en cuanto a la sostenibilidad? ¿Qué dimensiones existían de la sostenibilidad? Se mencionaron. Recuerden que son las dimensiones. Ajá, sí, son tres. Ajá, sí, la económica, ambiental y social, ¿verdad? Sí, sí. Y también veamos qué aspectos debo tener o debo ver para tomar la sostenibilidad en cuenta. O sea, qué aspectos puedo considerar yo, ¿verdad? Para que la sostenibilidad sea un tema que yo estoy velando, ¿verdad? Vimos varios. Vimos desde el producto, ¿cómo se llamaba lo del producto? Que yo cuido en el producto. Las bandas, ¿verdad? Toxicológicas. También vimos el que el producto y el equipo sean adecuados, se acoplen entre sí, ¿verdad? También vimos la utilización de productos alternos. También vimos buscar alguna certificación, ¿verdad? También vimos que estoy yo garantizando que no estoy usando productos prohibidos en el país, ¿verdad? Y ajá, correcto. Correcto, desarrollar, ¿verdad? Ese tipo de métodos alternativos es importante también y es algo que puede sumar a la sostenibilidad justamente. Y como último, ¿cuáles son los pasos, ¿verdad? Para gestionar de manera adecuada, de manera integral un residuo. A ver si lo recuerdan. Ese, ajá, sí, sí, así tal cual. Nada más hay el cuidado que más bien, ¿verdad? Yo no quiero perforarlo, ¿verdad? Lo que quiero es no perforarlo, ¿verdad? La, la, señalarlo, sí, ajá, señalarlo, sí, ajá, ajá, sí, sí, no, está bien, es bueno que lo aclaremos, ¿verdad? Porque, no, justamente se refiere a más bien no perforar, no perforar. Ok, vean, voy a pasarles para que llenen una encuesta, ¿verdad? Voy a, ajá, ajá, claro, claro. Mire, en el país, desde hace algunos años, y ya va como para 10 años, existe una tecnología que permite reutilizar, ¿verdad? Ese tipo de plásticos después de que ellos generan otro tipo de limpiezas, ¿verdad? Después del triple lavado que ya uno entregó, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ellos realizan lo que se llama madera plástica. Yo no sé si usted ha visto madera plástica. Sí, normalmente, ¿verdad? Son estructuras a veces como más pequeñas, una banquita. He visto que, digamos, en las cercas, ¿verdad? Que a veces es un tronco de madera, pues sí, ellos también hacen un tronco de madera plástica y lo sirve para hacer cercas, ¿verdad? Eh, un poste, sí. También esas huellas que se ponen como para adornar en patios y así, que a veces son como de concreto, ¿verdad? Existen también de madera plástica. Entonces, la madera plástica ha sido una solución también a ese tema. Hay gente que ha desarrollado, y en el país también se da, y hay tecnología para eso, ¿verdad? Que se hace, el plástico se hace una partícula muy pequeña y se revuelve, por ejemplo, con concreto. Y entonces ya el concreto que usted aplica tiene eso, ¿verdad? Ahí adentro. O se revuelve con asfalto.
Entonces hay carreteras que dentro de la composición del asfalto ya tiene pues algún plástico de esos, porque son plásticos que duran mucho tiempo, ¿verdad? En descomponerse. Entonces, eso es como un tratamiento que queda encapsulado ahí, en el concreto o en el asfalto, ¿verdad? Eso también es una tecnología que hay. Entonces hay varias soluciones, porque en general hay que buscar que no haya, digamos, inclusive el relleno sanitario, que no es el lugar adecuado, ¿verdad? Entonces buscan algún tratamiento que le da valor de esa manera. Ajá, para que no sea reutilizado. Sí, digamos, en realidad la perforación, ¿verdad? O partirlo en general, no es tan recomendado porque hey, ya usted va a tener la posibilidad de tener acceso o exposición a la parte interna del envase, que es la que realmente está contaminada, ¿verdad? Aunque yo haga un triple lavado, un triple enjuague, ese plástico todavía, dependiendo incluso del producto que tenía, ¿verdad? Puede llegar a ser peligroso. Recomendado no es. Ahora, yo me imagino que la perforación que su proveedor le habla o le pide no es una perforación de incluso partirlo a la mitad, sino una perforación pequeña para inutilizar el envase. Entonces, sí, sí, pues digamos, entonces no es la práctica más ideal, ¿verdad? Definitivamente no, porque la mejor es que eso que está allá adentro nadie lo toque. Pero si eso es la única forma que funciona, señalizarlo para que ya nadie lo use, ¿verdad? Sí, pues es una flexibilidad que entonces ustedes pueden tener, pero lo más recomendado sería nada más que con un pilot o algo, ¿verdad? Permanente, se señale y se sepa que ese ya está vacío y lavado y que no se reutilice debe ser parte de la cultura. Pero como a veces, ¿verdad? Puede ser que la cultura no respete esa parte, entonces mejor lo vamos un poco más allá y ya del todo no se puede reutilizar, ¿verdad? Pero sí, lo más adecuado no es. Ahora, problemático a nivel de que va a hospitalizar a alguien, lo pongo en duda. Más que usted me dice una perforación con una broca pequeña, ¿verdad? Entonces, sí, pues se puede flexibilizar. Pero sí, lo más adecuado no sería, ¿verdad? Porque ahora expone. Sí, puede ser que con el sol salgan vapores, puede ser que, sí, depende del tamaño del hueco. Si fuera un poco más grande, yo pueda tener acceso con el dedo a la parte interna o un niño, ¿verdad? Entonces, lo más adecuado no es, pero sí, puede flexibilizarse dependiendo de la situación. Sí, ok. Regálame un toquecito para